Y es cara a cara con la noticia. Les saludamos con mucho gusto Daniela, Obando Estrella, Richly Montenegro y Maribel Montenegro. Buenas noches. Buenas noches, Maribel, Daniela, amigos televidentes, gracias por preferir informarse con nosotros. Daniela, Obando Estrella, de inicio. Autoridades policiales determinan el asesinato de una menor de 17 años de edad que fue encontrada en un basurero y señalan a través de su investigación como responsable del crimen a su propio padre. Los detalles con Jocelyn Rojas. La Policía Nacional esclareció el crimen de la joven de 17 años de edad cuyo cuerpo fue encontrado el pasado martes en un basurero localizado en el anexo del barrio La Curva en Sabana Grande. Según las investigaciones de las autoridades del orden público, Bismar Ali Carvajal Zamora, padre de Ivonne Marcela Carvajal Moreno, es el autor del delito de parricidio y violación agravada en perjuicio de su hija. La policía informó que el 10 de mayo, en horas del mediodía, el hombre llegó a su casa de habitación a bordo de un vehículo y discutió con su hija Ivonne, quien le reclamaba los abusos sexuales que él realizaba a ella y a su hermana. El hombre forcejeó con la víctima, le colocó una faja en el cuello y la asfixió. Luego abordó el carro donde llevaba el cuerpo sin vida de su hija, una mochila, un saco pequeño con ropa, la faja que utilizó para asesinarla y un edredón donde ocultaba el cuerpo. La joven fue examinada por un médico forense del Instituto de Medicina Legal, quien determinó que la muerte fue por asfixia mecánica, causada por estrangulamiento con un lazo. Los investigadores y expertos de criminalística descubrieron en la faja de la víctima la mezcla de perfiles genéticos de la joven y el sujeto Bismar Ali Carvajal Zamora, padre biológico de la víctima. El delincuente y las evidencias fueron remitidos a las autoridades competentes. En Acción 10, Jocelyn Rojas. Autoridades de Ecuador capturan a un hombre de 29 años de edad acusado del asesinato de una mujer nicaragüense con quien además establecía una relación. Familiares de la víctima hoy solicitan ayuda a nuestra teleaudiencia para poder repatriar el cuerpo de su pariente. Capturan al asesino de una nicaragüense en Ecuador. Hace pocos días se conoció que el cuerpo de una nica fue encontrado sin vida en un hotel de Guayaquil. La mujer, identificada como Juana María Mendoza, de 39 años, originaria de Chinandega, murió por los golpes propinados por Miguel Ángel Castillo, su pareja con el que convivió un mes y el que conoció por redes sociales. La mujer llegó a ese país el pasado 13 de abril, detalla la información brindada por la Fiscalía. Ellos señalan que el crimen ocurrió el pasado 3 de mayo. En las investigaciones determinaron que el ecuatoriano quiso simular un suicidio dejando una carta y pastillas a la orilla del cuerpo, pero el dictamen del médico forense reveló que murió por un trauma cráneoencefálico. El mal olor fue lo que alertó a los huéspedes del hotel. El cuerpo fue encontrado envuelto en sábanas y junto a él una carta exculpatoria donde se leía que era una decisión propia y que no se debía culpar a nadie, hecho que no creyeron las autoridades. Miguel Ángel fue detenido el pasado jueves cuando negociaba por Facebook la computadora y el celular de Mendoza. Él también había establecido comunicación con los familiares de la fallecida, manifestándoles que ella supuestamente había sido asesinada en un local de Guayaquil y que el cuerpo ya había sido cremado y que nadie investigaba el caso. Xochitl Mendoza, Acción 10. Autoridades policiales investigan la muerte de una mujer que pereció ahogada en un centro recreativo ubicado en el barrio Berta Calderón. Los detalles con el periodista nocturno Ronald Rodríguez Solís. Autoridades policiales del Distrito 3 de Managua se movilizaron anoche a un centro recreativo ubicado en el barrio Berta Calderón para investigar sobre el deceso de una mujer que aparentemente perdió la vida por sumersión en una piscina ubicada en dicho lugar. De manera extraoficial se conoció que los trabajadores fueron los primeros en darse cuenta que la fémina estaba fallecida en el interior de la piscina, por lo que llamaron de inmediato a la policía e informaron sobre la desgracia. 2 equipos técnicos de investigación llegaron al lugar, fijaron la escena y posterior realizaron entrevista a los colaboradores del local para determinar si en este caso hubo o no mano criminal.
El nombre de la fallecida no trascendió, dado que el suceso era tratado con máximo hermetismo. Las puertas del centro recreativo se mantuvieron cerradas durante las investigaciones de las autoridades. Al sitio se movilizó una ambulancia del Instituto de Medicina Legal para trasladar el cuerpo a las instalaciones, realizar la autopsia y determinar las causas de su muerte. El hecho tuvo lugar de los semáforos del Colegio Benjamín Celedón, una cuadra abajo y posterior 100 metros al lago, barrio Berta Calderón, Distrito 3 de la capital. Con imágenes de José Ángel Díaz, en Acción 10, Ronald Rodríguez Solís. Un joven de 20 años de edad se precipita con todo y el vehículo en el que viajaba en un cauce ubicado en las cercanías del residencial Montenebo. El exceso de velocidad fue la aparente causa del incidente. Al ver esta imagen, usted pensaría que el ocupante del vehículo resultó gravemente herido. Sin embargo, un milagro de Dios lo protegió de una muerte segura. Según versiones, el hombre de unos 20 años de edad se desplazaba a exceso de velocidad en una de las calles que se ubica frente a Residencial Montenebo, detrás del aeropuerto internacional, donde se ubica un cauce que está en construcción. El joven perdió el control de su vehículo por esquivar a otro conductor, lo que ocasionó que parara al fondo del mismo. El vehículo fue sacado con ayuda de trabajadores del lugar. Afortunadamente, el muchacho no ameritó ser trasladado a un centro hospitalario. En este sitio, en reiteradas ocasiones se han registrado accidentes de tránsito, algunos con consecuencias fatales. Con imágenes de Ronald Reyes para Acción 10, Marjorie Vargas. Asesinan en Alemania a un nicaragüense de 34 años de edad originario del departamento de León. Hasta el momento el crimen permanece en condiciones no esclarecidas. Los detalles con Xochitl Mendoza. El joven, identificado como Yader René Brenes Rodríguez, fue asesinado por un supuesto amigo cuando este llegó a Alemania el pasado 8 de mayo, procedente de España, lugar donde iniciaría a laborar. Del cómo ocurrió su muerte, las condiciones siguen siendo desconocidas. Familiares del fallecido se enteraron de la trágica noticia 8 días después por un amigo de Yader, el que les comentó que le escribió en varias ocasiones, pero no respondió. Fue a la policía y en ese lugar le dijeron que su amigo estaba muerto, sin dar más detalles de cómo sucedió el hecho. La familia de Yader en Nicaragua sostuvo comunicación con él un día antes de su viaje a Alemania. Lo último que les dijo es que al llegar le depositaría dinero a su mamá. El hombre de 34 años abandonó su natal comunidad Tule Norte en el municipio del Jicaral, en León, en el año 2018. En ese entonces estudiaba matemática aplicada en la UNAM León, carrera que abandonó y viajó a Europa con la ilusión de trabajar y mejorar la calidad de vida de sus padres. Ahora sus familiares solicitan ayuda a las autoridades estatales para poder repatriar su cuerpo. Xochitl Mendoza, Acción 10. En otro orden de noticias, farmacias del país reportan aumento en las ventas de productos indicados para la prevención contra el COVID-19 durante las últimas semanas. Los detalles con la periodista Jocelyn Rojas. La venta de productos para la protección del COVID-19 como las mascarillas y el alcohol ha aumentado estas últimas semanas, así lo manifestó el gerente de la farmacia guadalupana, quien asegura que el tratamiento para el virus también ha tenido una gran demanda. Efectivamente hay un incremento en la demanda de estos productos. Esto, las últimas 2 semanas o 3 semanas podría decirse, ha incrementado un poco la solicitud de lo que son mascarillas y tratamientos específicos que ya lo conocemos, que son para tratamientos COVID, como acitromicina, ivermectina. Bueno, el alcohol, como siempre, ¿verdad?, que es uno de los productos que nos ayudan a eliminar ese virus de nuestras manos y a mantener nuestras manos limpias, y la mascarilla. Es muy importante la mascarilla. Creo que es uno de los productos más demandados, y no tanto como tal la medicina, ¿verdad? Porque el preventivo sabemos que es la clave. Ser preventivo es la clave para que tener éxito con relación al COVID-19. En el caso de los vendedores ambulantes, aseguran que la venta de mascarillas para ellos no ha sido tan buena. Está baja la venta. Sí, es que tal vez por lo que ya la mascarilla bajó, entonces seguramente ya la gente está comprando por caja ellos personal, entonces ya no están comprando así ya en los semáforos, en las calles, ya no. ¿Y ustedes qué medidas utilizan para vender estas máscaras?
para empacarla. Bueno, nos lavamos las manos, nos echamos alcohol y empacamos con las manos limpias las mascarillas. Sí. ¿Qué cuesta esa mascarilla? A 5 por 20. Nosotros pensábamos que como dijeron que estaba en tercer rebrote iba a mejorar un poco la venta, pero no, la verdad que no. Está palmado. Entonces, ¿usted cree que la gente está comprando las cajas? Sí, las está comprando por caja, por lo que ya está barata. Constantemente los especialistas de la salud reiteran el llamado a la población a no bajar la guardia para evitar que los contagios continúen aumentando en el país. Con imágenes de Lenín Castillo en Acción 10, Jocelyn Rojas. India registra más de 280.000 nuevos contagios por COVID-19, situando al país por primera vez por debajo de los 300.000 casos. María Esther Ordóñez con todos los detalles. Las autoridades de salud en India informaron este lunes que esa nación registró 281.386 nuevos contagios por coronavirus. Esta sería la primera vez en 25 días que los números se sitúan por debajo de la barrera de los 300.000 casos, aunque el país asiático continúa sumando más de 4.000 muertes al día y es considerado la segunda nación más afectada en número de casos, solo por detrás de Estados Unidos, y roza ya los 25 millones de infecciones desde el inicio de la pandemia. Los expertos han advertido de que las cifras oficiales indias no muestran la realidad de la pandemia debido a la falta de pruebas y a la creciente expansión del COVID-19 en el mundo rural, donde la cobertura sanitaria es menor. Nueva Delhi, una de las ciudades más afectadas por la crisis que llegó a saturar hospitales y crematorios, ha ampliado una semana el confinamiento de sus cerca de 20 millones de habitantes, y el estado oriental de Bengala impuso una serie de restricciones debido al aumento de casos en la región. Este lunes, el continente europeo ve la mayor flexibilización de las restricciones de cierre desde el verano de 2020, aunque las advertencias deben hacerse frente a un posible rebrote por la variante de India. El Reino Unido, Grecia, Portugal, España, Francia e Italia, aunque a distintas velocidades, aceleran desescaladas y acomodan sus restricciones para permitir planificar vacaciones aprovechando la inmunización por la aplicación de las vacunas contra la COVID-19, fin de cuarentenas, toques de queda y pruebas gratuitas para todos. Los británicos desde este lunes podrán socializar en interiores en casas y restaurantes, aunque se aplica la regla de los 6. Además, los turistas ingleses podrán comenzar a viajar sin restricciones de cuarentenas, sino simplemente con mostrar una prueba molecular con resultado negativo realizada al menos 72 horas antes de abordar el avión. Arabia Saudita reabrió este lunes sus fronteras aéreas, marítimas y terrestres y permitió los vuelos internacionales después de más de un año de prohibición por la COVID-19, aunque todavía con algunas restricciones y condiciones, como una cuarentena de 7 días para los no vacunados que lleguen al país. Una fuente del Ministerio de Interior destacó que las autoridades aún prohíben viajar, salvo con un permiso especial. También se permitirá el viaje de los que se hayan recuperado de la enfermedad si han transcurrido menos de 6 meses desde que la pasaron. Además, los mayores de 18 años tendrán que presentar una póliza de seguro que cubre el tratamiento de la COVID-19 fuera del Reino Árabe, y los mayores de 8 años deberán guardar una cuarentena de 7 días a su llegada al país y realizarse una prueba PCR al final de dicho periodo, con excepción de aquellos que recibieron 2 dosis de una de las vacunas reconocida por las autoridades saudíes. María Esther Ordóñez, Acción 10. Al regresar de esta pausa tenemos y suscripción de cualquier alianza del PRD al asegurar que este no cumple con los propósitos con los que fue creado. María Esther Ordóñez nos amplía. Ciudadanos, pastores, líderes cristianos y evangélicos, en representación de más de 2.000 iglesias, se presentaron la tarde de este lunes al Consejo Supremo Electoral para impugnar la reforma a estatuto y suscripción de cualquier alianza del partido Restauración Democrática, liderado por el reverendo Saturnino Cerrato. Según manifestaron los pastores, se sienten lesionados por las actuaciones de dicho partido político.
que hemos tenido conocimiento que el partido ha reformado sus estatutos y ha suscrito una alianza electoral con personas que no son compatibles con los principios partidarios y valores cristianos que promueve esa organización. Ante tales hechos, venimos a impugnar tanto la aprobación de la reforma al estatuto del PRD como la suscripción de cualquier tipo de alianzas con personas que son contrarias a los valores que se promueven dentro de la referida organización política en las cláusulas quinta y sexta, inciso 10 del estatuto del PRD, entre otras. Nos sentimos totalmente ofendidos, traicionados, porque se enarbola un principio cristiano. Se habla de un partido que tiene una representación cristiana, la cual no está haciéndolo de esa manera. Agregan que han intentado comunicarle su inconformidad hace rato, pero que él no ha accedido a reunirse con ellos. Dicha situación se la hemos presentado desde hace muchos años atrás, desde que él estuvo como parte de la Junta Directiva de las Asambleas de Dios. Por lo tanto, él promovía dentro de las Asambleas de Dios que iba a ser un partido con principios, ideales, totalmente basado a las Escrituras. Hoy hemos tratado de comunicarnos en reiteradas ocasiones y él se ha negado. Es más, hemos ido hasta la sede donde él habita para poder conversar con él y de igual manera también se ha negado a recibir a las personas que representamos un grupo de iglesias y de personas que también se sienten traicionados a los valores y principios de los cuales él profesa todavía. Afirman además no estar coaccionados por otros partidos políticos y que lo hacen de forma independiente. Los pastores además señalan que el PRD salió del seno de las iglesias evangélicas, pero con su actuar hoy en día no están llevando las cosas como dice la palabra del Señor. María Esther Ordóñez, Acción 10. Alcaldes de Ciudadanos por la Libertad y Partido Liberal Constitucionalista exigen a opositores retomar la unidad y escuchar a las bases. 10 alcaldes y 2 vicealcaldesas de Ciudadanos por la Libertad y del Partido Liberal Constitucionalista se pronunciaron este lunes emplazando a los líderes opositores a reencauzar los esfuerzos de unidad. Desde hace 3 años observamos la forma en que los dirigentes de la oposición no han podido unificarse, sabiendo, como sabemos, que el grito de libertad surgido en abril del 2018 lo podemos concretar en un cambio por Nicaragua, solo con unidad. Los ediles a través de una conferencia de prensa lamentaron que muchos de los líderes no han escuchado aún las peticiones que desde las bases les han hecho. Sentimos que muchos de nuestros líderes no han escuchado aún las peticiones que de las bases les ha hecho un pueblo que, aunque herido y cansado, sigue en resistencia para enfrentar a la dictadura y sigue confiando en ustedes. Como autoridades municipales electas por el pueblo, hemos vivido la dura experiencia de ser excluidos de recursos y de espacios por pensar diferente a esta dictadura. En nuestro territorio estamos en unidad, como cuando fuimos a las elecciones municipales. No hablamos porque pretendemos proyectarnos como candidatos a cargo de elección. Hablamos porque sentimos la obligación moral de expresarnos por el municipio y por el pueblo de Nicaragua. Hablamos porque nos duele que algunos líderes de la oposición continúen señalando las diferencias que nos separan, en lugar de escuchar un clamor de la mayoría del pueblo que desde los rincones de nuestro país claman la unidad. El alcalde de Pantasma hizo un llamado a subsanar los errores, confiando en que se está a tiempo para construir esa gran unidad. Sabemos que no lograremos la libertad sin las garantías electorales suficientes y menos sin unidad. Y sin unidad no podremos exponer ni llamar al pueblo a votar. Michelle Polanco Alvarado, Acción 10. Economista Eduardo Solórzano analiza el pronunciamiento divulgado por Denis Martínez en cuanto al proceso fallido de unidad entre los bloques opositores del país, lo que cataloga como un show mediático. Los detalles con José Abraham Sánchez. El ex big leaguer Denis Martínez, testigo y facilitador de la fracasada unidad opositora, escribió literalmente: traicionaron a sus votantes,
desoyeron las peticiones de las madres de abril, la de los presos políticos, la de los desempleados, los perseguidos y exiliados. Es evidente que los partidos C por L y PRD son los grandes culpables. Al respecto analiza el economista y miembro de la Organización de Profesionales Independientes, Eduardo Solórzano. Los medios de comunicación han estado rastreando lo que puede suceder detrás de esto y hay muchas especulaciones, pues desde compromisos. Hay como cierto, han querido mostrar que habían compromisos con el caso de los Montealegre, eso solamente los expedientes abiertos, o con el caso del PRD, con la participación de don Julio en otras determinadas actividades del Ministerio. Seguridad del Estado. Hay muchos señalamientos, pero yo creo que lo más importante es que el futuro de un país, la vida de tantos nicaragüenses, no puede estar en manos de una negociación de un par de organizaciones. Según Martínez, hicieron el show mediático para finalmente culparse uno al otro. Miró más flexible al PRD y un C por L extremadamente intransigente, extendiendo de esta manera la agonía del pueblo. Dice Denis que no se puede confiar ya en políticos. Creo que Denis hace énfasis de algo que él le llama la falta de sensibilidad de los políticos en estos casos. Por ejemplo, si tenés presos políticos que la familia quieren que salgan, exiliados, pasando miles de calamidades. Entonces, la pregunta es, ¿ellos estaban pensando en esas personas, en esos sectores? Creo que Denis lo señala muy claramente, de que confiar en los líderes políticos en la actualidad hay muy poco ya. Aquí debe haber hechos posibles. Ahora tenemos una gran oportunidad, o sea, ahora viene la inscripción de los precandidatos, a ver los precandidatos si van a unirse. ¿Pero en qué casilla? Ahora, en esto los precandidatos tienen que estar claros, que concursen y que salga el que tiene mayor aceptación y que se vaya en la casilla, que esa unidad se pueda dar. El pasado 9 de mayo invitó a los presidentes de cada partido a una reunión, pero la presidenta de C por L, Kitty Monterrey, se negó por su estado de salud, pero después se sorprendió cuando la vio brindando conferencia de prensa con mucha vitalidad y luego inscribiendo la alianza. En tono irónico, dijo: me alegré por su rápida recuperación. Aquí tienen secuestrado a la mayoría de los ciudadanos que se oponen con la parte judicial. Y por el otro lado, cuando se dieron esas concesiones de personería jurídica, pues salieron estos dos partidos también, ¿verdad? Y en medio de muchos cuestionamientos, no hay compromiso con la patria. ¿Con quiénes hay compromiso? Hay que preguntárselos a ellos. Con la patria no hay compromiso hasta el momento, así se ha visto y así lo ve el pueblo. Si no, veamos lo que dicen las redes y lo que dicen los medios. No hubo buena voluntad ni compromiso con la patria y esa es la oportunidad que todavía estamos a meses de lograrlo. Martínez advirtió que el pueblo es quien premia y castiga la actitud de los políticos. Queda claro que no hay que confiar en los políticos. Con cámara de Erasmo Hernández, José Abraham Sánchez, Acción 10. Experto considera que la oposición debe apostar al voto útil ahora que no se logró la unidad de los dos bloques opositores y para ello deben de escoger liderazgos a través de mecanismos transparentes en los que participen la mayor cantidad de nicaragüenses. La oposición aún no ha perdido las elecciones presidenciales, considera Gabriel Álvarez, quien recomienda a los opositores trabajar para obtener el voto útil. Esto luego de no lograr la ansiada unidad entre los dos bloques opositores, Alianza Ciudadana y Coalición Nacional. A ver, si se logra una casilla preferente, sino una unidad expresada en una candidatura única que probablemente implique algo de voto cruzado. Eso ya se verá, eso podría debilitar las posibilidades de una bancada fuerte, pero no importa, al final de cuentas pudiese, en aras de los mejores intereses del país, que haya dos bancadas que puedan trabajar de manera coordinada y armoniosa. Sin embargo, cabe todavía, yo no creo que esto sea
muy probable, pero todavía se le puede plantear eso a los liderazgos políticos. Para lograr el voto útil se requiere además que se escojan candidatos a la presidencia a través de mecanismos democráticos y altamente participativos, asegura el especialista. Que el mecanismo de selección de candidatura, en primer lugar la presidencial, pero también la de diputación, sean transparentes, democráticas y con el más amplio consenso posible. C por L no puede y no debe pedirle, no tendría autoridad para exigirle al gobierno elecciones limpias, justas y transparentes si su candidato no es el resultado de un procedimiento en que todo Nicaragua veamos que es correcto el procedimiento. Y además, tanto los partidos políticos y empresarios deberán definir la relación que mantendrán, si desmantelarán o no la estrategia de diálogo y consenso sostenido con el gobierno de Ortega en los últimos 13 años, previo a la rebelión de abril de 2018. Es que el sector empresarial que creció, se fortaleció, o que se fortaleció porque ya existía, en un modelo antidemocrático, que es el modelo de diálogo y consenso, sentó buenos posicionamientos. Esto va a tener repercusiones importantes para el futuro. Eso lo deben de analizar las fuerzas políticas. Por él debe estar claro si le gusta o no el modelo de diálogo y consenso. Los empresarios que estuvieron involucrados con este modelo de diálogo y consenso deben decir con toda claridad que no solo con ahí algunas reflexiones medio autocríticas, sino no se trata de hacer un modelo de diálogo y consenso ampliado. Se trata de recuperar la institucionalidad del Estado de Derecho. Ciudadanos por la Libertad inscribió su alianza electoral el pasado 12 de mayo, dejando por fuera al Partido Restauración Democrática, luego que no llegaran a acuerdos. Ahora la coalición nacional podría participar en una alianza de hecho con el PRD. Michelle Polanco Alvarado, Acción 10. Hacemos una breve pausa comercial. Al regresar, más noticias. CIDE lanzará nueva consulta este próximo 21, 22 y 23 de mayo con el objetivo de conocer la opinión de la ciudadanía sobre acciones no violentas de presión interna que se podrían impulsar. Los detalles con Michelle Polanco Alvarado. La próxima consulta de Nicaragua de CIDE estará orientada a identificar actores y acciones de presión interna con el objetivo de traer de nuevo al tema a la agenda pública y visibilizar la importancia que este tiene para enderezar el rumbo que el gobierno está trazando para el futuro del país. Se lee en el comunicado de la plataforma Nicaragua Decide que ha realizado consultas ciudadanas relacionadas al contexto electoral. En la consulta, la ciudadanía podrá priorizar potenciales acciones de presión interna que se debería impulsar, tales como paros empresariales, desobediencia tributaria, huelgas de brazos caídos, boicot a negocios pro gobierno y acciones pacíficas de protesta. Asimismo, podrá priorizar a los actores que deberían estar a la cabeza del impulso de estas acciones. Y además habrá un espacio abierto para que la ciudadanía pueda agregar acciones y actores no contemplados inicialmente en la consulta, dicen los miembros de la organización. Nicaragua Decide es una iniciativa ciudadana que fomenta espacios participativos abiertos para incidir en los procesos de cambios políticos en nuestro país. La consulta se realizará los días 21, 22 y 23 de mayo. Michelle Polanco Alvarado, Acción 10. Magistrado del Tribunal de Apelaciones en Estelí ordena la recaptura de un opositor al actual gobierno. Los detalles con José Abraham Sánchez. Los magistrados del Tribunal de Apelaciones de Estelí, Hilda Rugama y José Ubau, declararon ilegítima la intervención del abogado de CPDH, Eder Acevedo, quien es acusador en representación de la familia del asesinado Jorge Luis Rugama, quien el 19 de julio del año 2020 fue asesinado a balazos por el fanático sandinista Abner Pineda Castellón. El pecado de la víctima fue gritar: ¡Viva Nicaragua libre! Que me declaran ilegítimo, yo no tenía el derecho de apelar, según ellos. Esto es totalmente anómalo. En vista de ser así, hubieran declarado nulo todo el proceso y ordenarse un nuevo juicio. Es sorprendente y es de mucho agrado la decisión de uno de los magistrados, el magistrado Roberto Petray, quien ordenó, según su resolución, que disintió de los otros dos magistrados, que se capturara nuevamente a Abner
Pineda y se le condenara a la pena de 11 años de prisión por el delito de homicidio y portación ilegal de armas de fuego. Es injusto lo que están haciendo, una cosa legal que en mis pies cayó a la criatura y ni aún así todo lo que presentamos no lo toman como a nulo. Eso es como nada. ¿Y usted le sorprende? Sí, correcto, sí me sorprende, claro que me sorprende. El asesino Jorge Luis Urrugama fue condenado a 3 años por homicidio imprudente, pero meses después se le suspendió la condena y en la apelación solo uno de 3 magistrados, Roberto José Petri, se opuso a sus 2 homólogos, ordenando la recaptura y elevar la pena del asesino. De que la justicia está parcializada, porque vemos en contraposición, miramos esta sentencia donde la mamá de Jorge Urrugama exige justicia, exige que se condene y que se aplique la ley a como en derecho corresponde por la muerte de su hijo, que fue asesinado el día 19 de julio del año 2020. Vemos por otro lado la condena, ¿verdad?, del abogado, ¿verdad?, Urbina Lara, en la cual la propia víctima, el representante de la víctima está exigiendo, pidió al sistema de justicia que se liberara a Urbina Lara porque ya habían llegado a un acuerdo en cuanto al homicidio imprudente que se cometió y por el cual fue condenado. Vemos estas 2 caras, ¿verdad?, de la justicia en las que por un homicidio imprudente fue condenado el Abner Pineda, quien había cometido el delito de asesinato. Quedaron demostradas estas circunstancias dentro del proceso, y por otro lado vemos un homicidio imprudente por lo cual está aún en detención el abogado Urbina Lara, y vemos que es un trato excesivo para él y un trato totalmente leve para el autor del asesinato en el caso de Jorge Urrugama. Al final, el asesino fue beneficiado con la suspensión de condena por los magistrados Hilda Urrugama y José Ubau. Con cámara de Erasmo Hernández, José Abraham Sánchez, Acción 10. Banco Produzcamos tendrá en los próximos meses una cartera de crédito de $20 millones para afianzar a pequeñas y medianas empresas afectadas por la pandemia en Nicaragua. A partir del mes de julio, el estatal Banco de Fomento a la Producción empezará a tener una línea de crédito de $20 millones que será dirigido al sector de la micro pequeña empresa afectada por la pandemia del coronavirus en 2020 y que hasta la fecha no han podido acceder a recursos económicos, confirmó Leonardo Torres, presidente de Conimipyme. El BFP va a manejar un programa aproximadamente de 10 millones, que es el programa de ayuda o de auxilio o de financiamiento al sistema financiero para las MIPYMES que fueron afectadas por el COVID, o sea, el 2020. Ahí son $10 millones, 5 años plazo ahí, ese financiamiento. Y después otro programa de $10 millones para financiamiento en general de las MIPYMES hayan sido no afectadas por el COVID. Los fondos serán destinados por medio del Banco Centroamericano de Integración Económica, quien al cierre del 2020 canalizó por medio de la Banca Nacional un total de $50 millones para las pequeñas, medianas y grandes empresas de distintos sectores impactados por los efectos del coronavirus. Gracias a Dios el sector de cuero calzado pues, ha sido uno de los menos golpeados, pero como el sector turismo, como el sector de servicios, pues esa gente sí necesita ese tipo de fondos, y algunas empresas del sector cuero calzado podemos utilizar fondos para comenzar a comprar materias primas. Ahora de que hemos hecho alianza con empresarios de otros países, y evidentemente para hacer un tipo de alianza entre privados necesitamos fondos. Entonces sí vemos con buenos ojos, y ojalá Dios quiera de que esto se concretice y que nos podamos desarrollar y comenzar a producir como se merece y con esas condiciones que el BCE ha otorgado para que las pymes despeguemos pues, después de esta pandemia de que nos ha atrasado un poco en el crecimiento económico. A través del proyecto de facilitación de apoyo al sistema financiero para las MIPYMES, la Banca Nacional logró beneficiar a 240 empresas del país, pero la mayoría fueron otorgados los créditos a grandes empresas que cuentan con más de 70 personas laborando. Jimmy Romero, Acción 10.
tenemos servicios sociales en el kilómetro 181 de la carretera Malpaisillo-San Isidro. Se extravió esa lorita que ustedes verán en pantalla. Se llama Paquita. Sus dueños están desesperados por encontrarla. Si alguien la tiene, por favor, llevarla en la empresa El Barreno de Oro, ubicada en el empalme Santa Bárbara, kilómetro 182. Habrá una recompensa de 5.000 córdobas a quien entrega Paquita. Nos harán preguntas. Mayor información con José Luis Almaguer. Pausa comercial, ya volvemos.